Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al seminario interdisciplinario de discusión que tenemos en la licenciatura de Matemáticas Aplicadas de la Facultad de Ciencias. Hoy vamos a escuchar una plática súper interesante sobre resistencia a antibióticos bacteriana. Les doy la palabra a Lulu para que haga la presentación de la ponencia y al presentador. Okay. Muchas gracias, Marco. Bueno, en esta ocasión, pues tengo mucho placer de presentarles al expositor, el doctor Eduardo Ibargüen Mondragón. Eduardo hizo su doctorado aquí en el posgrado de Ciencias Matemáticas de la UNAM y ahora ya desde hace algunos años trabaja en la Universidad de Nariño en Colombia. Él tiene una trayectoria académica muy interesante, muy fuerte en lo que es la biología matemática, especialmente en aquellos modelos para inmunología matemática. Esa es su especialidad. El doctor Ibargüen ha publicado más de 50 artículos, tiene un libro y ha dirigido tesis tanto de doctorado, maestría y licenciatura, sí, a un número considerable de alumnos. Y entonces, en esta ocasión, el doctor Ibargüen nos va a dar una plática llamada Introducción a la dinámica de la resistencia bacteriana y antimicrobiana. ¿Sí? Entonces, para mí ya es un placer escuchar esta plática y seguro que va a ser del agrado de todos. Bueno, Eduardo, adelante. Ok, muchas gracias por la presentación. Bueno, inicio agradeciendo por la invitación. Para mí es un honor siempre participar en actividades y principalmente en la UNAM, donde mi alma mater, la excelencia. Y entonces, la idea de hoy, pues tengo entendido que la idea era una charla, digamos, de divulgación para estudiantes de la licenciatura en matemática. Entonces traté de hacer algo bien básico, espero que sea del agrado de todos. Y entonces vamos a hablar un poquito de cuál es la perspectiva que tengo, que me gustaría, a la que me gustaría enfocar el estudio de lo que trato de hacer con respecto a la resistencia antimicrobiana. Entonces empezamos por el contenido de la presentación, algo muy básico sobre la resistencia antimicrobiana y el enfoque que quisiera darle que hace a la vigilancia epidemiológica de la resistencia antibiótica, hablar un poquito de la dinámica poblacional, modelos entre y dentro de los PERO y algunos ejemplos para terminar con la presentación. Entonces, algo bien interesante porque aquí está la profesora Lourdes, el profesor Jesús Estrada, Gilmer. Entonces, este tema precisamente inicié a explorarlo cuando era estudiante de doctorado en el seminario que lideraba el doctor Jesús y la profesora Lourdes, entre otros investigadores. Y desde esa época me surgió me interesé por trabajar en esto de la resistencia antibiótica. Entonces, más que todo, porque ese es un problema que considerado por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza a la salud pública. Y entonces, empecemos hablando un poco de la resistencia antimicrobiana. Entonces, digamos, así como las vacunas han impactado en la vida en el planeta Tierra, pues cuando aparecieron los antibióticos, ellos también fueron unos medicamentos que de cierta forma formaron un paradigma para el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias. Entonces, pero precisamente el uso de esos medicamentos ha causado, digamos,
la aparición de la resistencia antimicrobiana, que es cuando los medicamentos pierden eficacia por diferentes causas, ¿no? Entre ellas tenemos, digamos, el consumo inadecuado de estos medicamentos. Por ejemplo, un factor que influye mucho y que hoy en día está pesando y no se tiene mucho en cuenta es la mala prescripción de los antibióticos, y el uso excesivo de ellos mismos ha generado pues que se presente esto de la resistencia. Entonces, como mencionaba, esto de la resistencia hoy en día se ha convertido en una amenaza para la humanidad, y de hecho la Organización Mundial de la Salud nos dice que posiblemente en el 2050 tendremos que enfrentarnos ante una era posantibiótica, donde estas enfermedades comunes ya no pueden ser tratadas por estos antibióticos, volverán a ser enfermedades de alta movilidad y mortalidad. Y como para enfocar, digamos, contextualizarnos un poco, estos son datos del informe GLAS de la Organización Mundial de la Salud del sistema de vigilancia vigilancia global ante vigilancia Eduardo, global. disculpa, Aló, sí, dime. parece que tu micrófono está fallando un poco. Déjame ver. Ya está mejor, ¿eh? A ver, intenta. Listo. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, este es el último reporte del sistema GLAS, Sistema de Vigilancia de la Resistencia Antimicrobiana de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que podemos ver aquí es que precisamente el reporte de enfermedades causadas por bacterias, pues ha venido incrementando considerablemente, y así como esos reportes han venido incrementando considerablemente, pues también tenemos que se han venido han venido incrementando los casos de microorganismos susceptibles al tratamiento antibiótico confirmados hasta más de un 80%. Es decir, que la susceptibilidad de estas bacterias hacia los diferentes antibióticos pues ha venido aumentando hasta el punto de que todas estas enfermedades todas estas bacterias, estos microorganismos son susceptibles a múltiples antibióticos. Aquí tenemos, por ejemplo, las principales bacterias que están causando enfermedades en el tracto urinario o gastrointestinales o en el torrente sanguíneo. Y entonces podemos ver que estas que están aquí, como la E. coli o el Staphylococcus aureus, son bacterias que causan muchas enfermedades. ¿Y a qué conlleva eso? A que el uso del tratamiento puede producir resistencia a ellos mismos. Y en este sentido podemos suponer, o bueno, los resultados sugieren que si no se encuentran medicamentos que puedan complementar estos o contribuir a la solución, no necesariamente antibióticos, entonces vamos a enfrentarnos a lo que le comenté, una era donde estas enfermedades que hoy en día son tratadas por estos medicamentos en futuras ocasiones, digamos en el futuro, puedan causar, digamos, consecuencias más graves en la salud de todos los seres humanos. Entonces, ese es como un reporte sobre el estado de las enfermedades causadas por bacterias, el seguimiento que la Organización Mundial de la Salud
le viene haciendo a este tipo de enfermedades. Y este es otro caso que pues lo traigo a colación, es el de la tuberculosis, que aunque estas curvas muestran que de cierta forma la incidencia de la tuberculosis ha venido disminuyendo, como vemos la curva en azul, que es la incidencia, se ha mantenido constante o con la tendencia a la baja. Sin embargo, esta sería la tasa de muerte, que también ha venido disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, si observamos estas gráficas, sobre todo la gráfica derecha inferior, donde tenemos las líneas azules y rojas, podemos observar que la tendencia de la resistencia antibiótica de la tuberculosis pues ha venido aumentando. Digamos, hubo una disminución del 2019 al 2020 y nuevamente como que volvió a crecer, pero precisamente hay mucha incertidumbre debido a la pandemia que vimos en esa época. Entonces, esto de cierta forma nos muestra la gravedad del asunto, y es que la resistencia antibiótica es un problema que requiere la atención de muchas disciplinas, entre ellas la nuestra. Y bueno, estos son datos de Colombia, pero bueno, esto los voy a pasar. Y entonces, algo que antes creo que no teníamos, y es que la vigilancia epidemiológica, hoy en día con esto de la ciencia abierta, hay mucha información disponible para poder analizar esos datos. Entonces, la idea que venimos desarrollando es tratar de utilizarla, digamos, contribuir en la vigilancia epidemiológica por medio del modelado matemático, y pues esta en sí se basa en el análisis de los datos con el propósito de poder dar una evaluación eficaz y práctica para poder contribuir al control de las diferentes enfermedades, y que la gente que tenga a bien utilizar estos datos pueda contribuir a la solución de este tipo de problemas. Entonces, basado en esto, en la vigilancia epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud, pues se ha enfocado tiene un apartado específico para la vigilancia epidemiológica de la resistencia a los antimicrobianos. Y ellos, digamos, han enfocado esto en múltiples factores, y entre los cuales tenemos el análisis de datos, la inteligencia artificial y el modelamiento matemático. De hecho, a nivel global, ellos, en estos últimos años han desarrollado un software OneF, que es como una base de datos, que es lo que ahora está de cierta forma con acceso no a todo público, pero sí, digamos, podemos tener acceso bajo ciertas condiciones. Y entonces, digamos, ese software, WONET, es como es una base de datos que nos permite estar actualizado en la situación de la resistencia antimicrobiana a nivel global. Por ejemplo, como dice aquí, en este software está enfocado en la comprensión de la epidemiología local de las poblaciones microbianas, la selección de agentes antimicrobianos, identificación de brotes hospitalarios y comunitarios, reconocimiento de problemas de garantía de la calidad de las pruebas de laboratorio, y en sí, para estar actualizado sobre cómo es el estado de la resistencia antimicrobiana a nivel local. Por ejemplo, de este software nosotros podemos obtener información como estos perfiles de resistencia que nos indican cuáles son digamos, los microorganismos circulantes y sus perfiles de resistencia. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en Colombia
Staphylococcus aureus es una Mycobacterium, una bacteria circulante y que muestra perfiles de resistencia a todo este tipo de antibióticos los que aparecen aquí, a la eritromicina, sindomicina y etcétera. Y así podemos ver otro tipo de información que desde mi punto de vista es muy relevante para poder enfocar nuestro modelamiento matemático. Y entonces, digamos, otro perfil que podemos ver son los fenotipos de resistencia. Y entonces, esta información está disponible en este software. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que la Escherichia coli o la Crisbelia pulmonar o el Enterobacter son resistentes a estos antibióticos, cefolicina, meropenem, etcétera. Entonces, esta información digamos, para nosotros es bastante importante porque ya nos permite concentrarnos en una población a la cual a una población objeto de estudio, la cual podemos abordar desde el modelamiento matemático. Y entonces, además de esta información, pues hay una base de datos bien amplia. Lastimosamente para utilizar la base de datos ya uno tendría que crear un laboratorio virtual o tener acceso a los laboratorios de entidades que tienen estos laboratorios como clínicas, hospitales o instituciones públicas o privadas que realicen este tipo de experimentación. Entonces, con base en esto, digamos, hasta aquí podemos ver que de cierta forma hoy en día tenemos acceso a datos y a información que antes tal vez no era posible. Entonces, con base en eso, digamos, el modelado matemático que digamos, realizamos en el grupo es un modelamiento matemático determinístico enfocado hacia la dinámica poblacional. Básicamente, estudiamos dinámicas por medio de ecuaciones diferenciales y entonces, cuando hablamos de estas dinámicas, tenemos la dinámica de transmisión de las enfermedades que pues siguen digamos, los métodos convencionales de transmisión. Y entonces, ¿en qué esta dinámica principalmente nos enfocamos a determinar la propagación de las enfermedades causadas por estas bacterias resistentes en las comunidades o a nivel hospitalario entre individuos que pueden ser personas o animales? Entonces, por ejemplo, algo interesante que uno lo ve como simplemente una caricatura, pero es un ciclo que se presenta. Aquí podemos ver, por ejemplo, un individuo infectado con una bacteria resistente. Entonces, cómo este individuo puede influir en toda una dinámica que involucra todo el ecosistema. Entonces, por ejemplo, si este individuo entra a urgencias por una cirugía, es decir, entonces, dentro de la cirugía, pues todo el equipo UCI prepara la cirugía y todo el equipo sanitario tiene contacto con los residuos generados de la cirugía. Y entonces, esos residuos tienen dos opciones. Una parte de ellos se va al sistema de tratamiento de aguas residuales, que es un nicho para la producción, que puede ser un nicho para la producción de estas bacterias, o por el contrario, después de que los cirujanos, los enfermeros y todos los relacionados con ese proceso regresen a sus actividades normales, pueden transmitir esas bacterias en sus entornos familiares, y de ahí esos entornos familiares pueden ya transmitir eso a otros entornos debido al contacto con sus animales y otras personas. Y este ciclo se puede repetir y se vuelve un ciclo de transmisión
vicioso. Entonces, este tipo de dinámicas es la que tratamos de modelar. Y entonces, la otra, digamos, bueno, para este tipo de dinámica, entonces serían los modelos entre individuos y para la otra tipo de dinámica es cuando ya queremos analizar la dinámica dentro del hospedero, dentro de un individuo. Entonces es como esa microepidemiología de cómo es que se propagan los microorganismos dentro de los hospederos. Y entonces aquí podemos tener involucrar, digamos, aspectos de mecanismos de adquisición de resistencia, respuesta inmune, fitness cost, entre otros. Bueno, algo que me faltó decir es que si hay algún tipo de preguntas durante la presentación, con mucho gusto me la pueden realizar, como para que sea más interactiva. O sea, si está dentro también de la dinámica de la presentación, ¿no? Y entonces, como les decía, entonces, al inicio me pareció, vamos a concentrarnos en hablar un poquito sobre la dinámica dentro del hospedero. Entonces, digamos, esa dinámica dentro del hospedero, pues lo que tratamos de hacer es principalmente es tratar de predecir cómo progresa la infección dentro de un individuo, es decir, analizar el resultado de la infección dentro de un individuo por medio de estos modelos definidos a través de ecuaciones diferenciales. Entonces, algo que siempre hemos utilizado es, digamos, nosotros tratamos de formular los modelos y validarlo a través de datos, ¿no? Pero estos datos se pueden obtener de experimentación en vivo, in vitro, o ahora la experimentación in silico. Y entonces nosotros ahí nos hacemos una gran pregunta y es decir, ¿cuál es la experimentación que mejor calibra este tipo de modelos? Y entonces, por ejemplo, en experimentación in vitro, nosotros está bien definido que la dinámica de crecimiento bacteriano presenta 4 fases. Y entonces, por ejemplo, la fase de adaptación o la fase de latencia, la fase de crecimiento exponencial, la fase de balance o equilibrio, donde pues, digamos, paran de crecer, y la fase de crecimiento. Entonces esto está muy bien, ya está bastante soportado a nivel empírico, ya sea en espacios cerrados o abiertos. Pero entonces la pregunta que nos hacemos es ¿qué tanto esta experimentación in vitro refleja la experimentación in vivo? Y entonces ahí nos surgen muchas inquietudes y como usted, bueno, y esta experimentación en vivo, la dinámica depende de muchos factores, ¿no? Y entonces depende de qué tantos factores uno trata de involucrar en los modelos, entonces eso aumenta la complejidad del modelamiento, y entonces aquí es donde aparece la experimentación in silico como un soporte para tratar de analizar todos esos factores que uno quiera introducir. Y entonces, tratando de ver la relación entre la experimentación en vivo y in vitro y cómo esto influye en la dinámica a nivel dentro del hospedero, entonces vamos a tratar a hacer un ejemplo. Entonces, nos vamos a concentrar en tratar de determinar rasgos básicos o fundamentales de esta dinámica. Entonces, lo que vamos a considerar es la interacción entre, digamos, poblaciones sensibles y resistentes a tratamiento antibiótico, ¿no? Y entonces,
para eso tenemos que entender un poquito cómo es el proceso de adquisición de resistencia antibiótica. Entonces vamos a hacer una pequeña, vamos a mencionarlo únicamente porque si no nos entendemos demasiado. Y entonces, digamos, tenemos dos mecanismos de adquisición de resistencia antibiótica. Uno es por mutaciones, ¿no?, que las podemos, digamos, clasificar en naturales, espontáneas y adquiridas. Y la otra es por transferencia de material genético, entonces por diferentes materiales como plásmidos, transposones o integrones. De cierta forma podemos asociar las mutaciones a, digamos, a transmisión vertical, es decir, de madre a, de célula madre a célula hija, y mientras que la transferencia de material genético es que de cierta forma una bacteria puede compartirle material genético a otra bacteria por medio de estos organismos. Por ejemplo, el material genético que más frecuente el material genético que más causa resistencia antibiótica son los plásmidos, porque ellos, digamos, pueden transmitir diferentes genes, entre ellos genes de resistencia, y bueno, tienen algo bien particular, que es que ellos se pueden reproducir de manera autónoma y autocontrolada dentro de una célula. Entonces ellos tienen esa posibilidad. Entonces existen diferentes tipos de plásmidos, pero bueno, acá nos vamos a concentrar en los plásmidos de resistencia. Entonces, con base en eso, digamos, pues podemos tener estos diferentes escenarios. Entonces, por ejemplo, supongamos que en un escenario tenemos una cepa sensible con un perfil de sensibilidad a este antibiótico A. Entonces, en un espacio adecuado, bajo mutaciones, ella puede generar una cepa resistente a ese antibiótico. Muy bien. Pero si en este espacio ya no tenemos una cepa sensible, sino que tenemos dos cepas sensibles al mismo antibiótico, entonces ya por mutaciones podríamos tener dos cepas de resistentes, una al antibiótico. Muy bien, la cepa 1 generaría la cepa resistente 1 y la cepa 2 generaría la cepa resistente 2. Y así sucesivamente podemos tener espacios donde tenemos múltiples cepas sensibles y un cóctel de antibióticos de manera simultánea. Entonces esto genera una cascada de cepas resistentes. Eso en la teoría, ¿no? Pero en la práctica, digamos, no, digamos, puede haber cambios sustanciales. Por ejemplo, el caso de la tuberculosis, en que por lo general, digamos, hay casos específicos en donde la tuberculosis activa es tratada con un cóctel de 4 antibióticos, en algunos casos de manera simultánea. Entonces observen que en ese caso teóricamente uno podría generar un diagrama donde tengamos 14 cepas resistentes. Pero en la práctica, digamos, lo que se ha visto es que la tuberculosis resistente, por lo general se da con la RR resistencia, que es resistencia a la rifampicina, o la multiresistencia, que es resistencia a la rifampicina y otro antibiótico. Bueno, de hecho, esta gráfica no está actualizada porque ahora también tenemos otra extra resistencia, pero miren que, observen que son máximo, digamos, 3 cepas resistentes, mientras que en estos diagramas teóricamente podríamos tener 15, 14 cepas resistentes. Entonces, bajo esas condiciones,
estos diagramas nos pueden generar sistemas dinámicos que tratan de describir la dinámica de la infección. Y entonces, bueno, me faltaba, por ejemplo, ya cuando tenemos la transferencia de material genético, es decir, si tenemos una cepa sensible y otra cepa resistente debido a que, y esta cepa resistente tiene, digamos, material genético que transporta genes de resistencia, y entonces se lo puede transferir a esta cepa sensible, y entonces podría generar diferentes cepas resistentes a plásmidos, resistentes a transfusones, resistentes a integrones. Pero no coloqué aquí, digamos, las otras, una resistente a plásmidos e integrones o plásmidos y transfusones, porque todavía esa parte no la tenemos muy clara. Bueno, bueno, está el antibiótico, no necesariamente tendría que estar aquí. Y esta es cuando ya está acá, cuando combinamos tanto mutaciones como transferencia de material genético. Entonces podemos tener este tipo de cepas, ¿no? Entonces el ejemplo que vamos a considerar es un ejemplo donde tenemos una cepa sensible, primero una cepa sensible, un antibiótico, y obtenemos una cepa resistente. Entonces aquí me faltó incluir a los, digamos, a todos los que han participado de estos proyectos, cuál incluye hasta la profesora Lourdes, pero qué pena, son un resumen de trabajos que hemos hecho. Y entonces, digamos, aquí tenemos, digamos, del artículo de Lee et al. Ellos, digamos, realizaron un análisis de la resistencia mediada por plásmidos de la E. coli resistente a colistina. Entonces, con estos datos, nosotros nos preguntamos, es decir, ¿cuál es la tasa de transmisión de la E. coli resistente a la E. coli sensible? La E. coli sensible es la E. coli a la que dicen aquí tipo salvaje, y la E. coli resistente es la que porta el plásmido, que es delta MCR1. Y entonces nos hacíamos este tipo de preguntas: ¿cuál es la tasa de crecimiento de la bacteria resistente o las bacterias susceptibles? Y entonces, digamos, pues para eso, entonces definimos unas variables básicas: la E. coli susceptible, la E. coli resistente, el antibiótico y el sustrato. Entonces esta es la dinámica dentro de in vitro, ¿no? Entonces definimos unos parámetros como la tasa de muerte natural la tasa de degradación del antibiótico, o las tasas de muerte natural de las bacterias sensibles y resistentes, y así entre otras. Y formulamos esta dinámica in vitro que describe, pues, la interacción entre todas esas poblaciones. Y entonces, por ejemplo, bajo el supuesto que estamos in vitro, entonces, digamos, un periodo de tiempo adecuado, el crecimiento logístico ajusta muy bien el crecimiento poblacional de esas bacterias. Entonces es una tasa de crecimiento logístico con la interacción inter y extra específica. Y bueno, estos son términos que representan la eliminación del antibiótico, la transferencia de plásmidos, las muertes naturales. Y aquí estamos suponiendo que los plásmidos se reproducen de manera proporcional al número de E. coli resistentes. Y bueno, tenemos el medio de absorción del sustrato y el aprovechamiento de los nutrientes. Y entonces, digamos, sería la dinámica del modelo. Y entonces lo que hicimos fue la estimación de parámetros convencional, y entonces pudimos, a partir de este modelo, suponer que la frecuencia de
de transferencia de plásmidos de replicación de plásmidos de resistencia era de 1282 copias por hora, y de esas 1282 copias por hora, ella le transfería 46 copias a las bacterias sensibles. Y con eso, basado en esos datos, entonces, bueno, aquí no está la gráfica, me faltó, pero bueno, ahí hicimos una proyección que en esto, la persona que está interesada quería saber cuál sería la población después de 72 horas. Entonces, con esos datos podemos hacer una proyección. Ese era el objetivo de ese trabajo. Me faltó incluir esa gráfica. Pero entonces después nos preguntamos, es decir, eso era el modelo, el modelo in vitro, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo ese modelo in vitro contribuye a la dinámica del modelo, perdón, sí, in vivo? Y entonces ya dentro de los hospederos, pues nosotros tenemos que considerar otros aspectos como la respuesta inmune. Y entonces, por ejemplo, ya el sustrato dentro de los individuos ya no es lo mismo que el sustrato dentro de un quimiostato o una caja Petri. Entonces, el sustrato lo cambiamos por una capacidad de carga constante. Y entonces hicimos algunas simplificaciones pues, para tratar de, digamos, de encontrar rasgos básicos como dijimos al principio. Y entonces, si consideramos ahora ya la dinámica de los hospederos, bacterias sensibles, bacterias resistentes y plásmidos, entonces este sería como un diagrama de flujo. Y entonces hicimos el análisis cualitativo de este modelo en términos y el análisis cualitativo se pudo realizar en términos de estos parámetros. RS, que es como el número de bacterias producidas por las bacterias sensibles, y R el número de bacterias producidas por las bacterias resistentes. Y a partir de eso, pues obtuvimos estos resultados básicos que coinciden con el fenómeno biológico bueno, están validados. Y es que cuando las bacterias son capaces de infectar, pero no son capaces de reproducirse, pues el organismo de cierta forma controla la infección y digamos la infección es eliminada, ¿no? Pero por el contrario, cuando las bacterias son capaces de infectar, pero solo las bacterias resistentes son las que presentan capacidad de reproducirse, pues se presenta un escenario donde la resistencia, la infección, la enfermedad persiste, pero solo con bacterias resistentes. Muy bien. Mientras que cuando ambas bacterias son capaces de reproducirse, pero digamos, la población de bacterias resistentes está, digamos, acotada por este término, entonces vamos a tener dos escenarios, un equilibrio de coexistencia donde la infección persiste con ambas poblaciones bacterianas, y un escenario donde hay unas soluciones periódicas, que precisamente ese escenario está relacionado con, biológicamente está bien documentado, y es que de cierta forma lo que dice lo que se ha mostrado experimentalmente es que las bacterias, tanto sensibles como resistentes, tratan de controlar su crecimiento para regular la transferencia de plásmidos, la transferencia de material genético entre sí. Entonces ese fenómeno está vislumbrado en estas soluciones periódicas. Y entonces, después que hicimos, entonces, como les decía, entonces, por ejemplo, cuando la infección es controlada, pues de cierta forma el organismo responde muy bien, pero cuando la infección no es controlada, entonces podemos, digamos,
hay que tratar de buscar una solución, otro tratamiento antibiótico, otra solución, la que sea. Y entonces es donde nosotros tratamos de formular un problema de control que trate de controlar el crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces definimos, digamos, uno como el control asociado al tratamiento antibiótico y U2, el control asociado a la respuesta inmune. Y entonces con base en eso definimos un problema de control óptimo con esta función de rendimiento, una función cuadrática. Bueno, esta función que está aquí. Y entonces lo que vimos es que con esta función se podría controlar de manera, bueno, podría controlar el resultado de la infección en dos escenarios. En el superior derecho y en el inferior izquierdo. Muy bien. Sin embargo, este control no funcionó para las funciones periódicas. Entonces, digamos, eso es con respecto a la dinámica del hospedero, dentro del hospedero, y como suponía precisamente que el tiempo se nos iba a pasar muy rápido, entonces me concentré más bien en lo que queremos hacer ahora, y es que hasta ahora lo que hemos hecho es dinámica poblacional y teoría de control convencional. Ahora queremos introducirnos en este mundo de la inteligencia artificial y, por ejemplo, con unos estudiantes estamos tratando de estudiar esto de control inteligente para ver si podemos estos sistemas analizarlos por medio de inteligencia artificial o ver otros métodos de machine learning o deep learning que nos puedan ayudar para abordar estos problemas. Entonces, como estaba pensado esto para estudiantes de licenciatura, les quería mostrar un ejemplito de un estudiante que está trabajando en eso, que digamos, está tratando de adaptar estos modelos a inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, él utilizó una red neuronal ¿para qué? Para predecir el número de aislamientos que se necesitarían, el número de aislamientos que se realizarían, no, para predecirlos con respecto al tiempo, ¿no? El número de aislamientos por patógeno. Entonces, con datos de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y una red neuronal que toma como datos, digamos, los años y el número de patógenos, el número de aislamientos de determinados patógenos que se han realizado por año. Entonces, él aplicó una red neuronal. Entonces, por ejemplo, aquí estos son los datos. Entonces, por ejemplo, en el 2014 se realizaron 433 aislamientos, en el 2015 428 aislamientos, en el 2016 508 aislamientos, y así, y con estos datos él entrenó su red neuronal, y lo que podía predecir era que, por ejemplo, bueno, este es el error, que al parecer es un muy buen error, y a partir de esos datos pudo predecir, por ejemplo, que en el 2021 podrían haber 470 aislamientos, si se sigue esa tendencia, o en el 2023, 471, bueno, 470, los mismos. Y entonces, de eso es lo que le quería, los que le quería presentar en esta charla. Y entonces, la principal conclusión es que, de cierta forma, el modelado matemático nos puede brindar un apoyo para la vigilancia epidemiológica, y que pues lo que estamos aspirando ahora es tratar de complementar lo que venimos haciendo los sistemas dinámicos tradicionales, complementarlos con inteligencia artificial
y otras herramientas, debido a que ahora pues ya con esto la ciencia abierta ya hay muchos datos que podemos utilizar para realizar hacer esos análisis. Entonces, les agradezco mucho por la atención y entonces quedo atento a las preguntas que tengan. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una. ¿Estos modelos han sido en población abierta o en hospitales? Estos modelos en población cerrada hasta el momento. Cerradas. Sí, han sido ¿cómo se llama? En cajas Petris y en quimiostatos. Ahora estamos haciendo unos en reactores, pero todavía falta porque tenemos que pensar en las respuestas funcionales más adecuadas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo levantan las manos? Eduardo, Sí, profe. una pregunta técnica. En la parte de estimación de parámetros, reportas la estimación de unos, pero el modelo tiene más parámetros. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, ahí sí me faltó. Es que, bueno, algunos parámetros los tomamos como constantes ya de la literatura, ¿no? Ok, Y estimamos solo algunos. Por ejemplo, las tasas de muerte las tomamos como ya constantes definidas empíricamente. ok, bien, gracias. Eso es importante porque en el problema pasa con mucha frecuencia eso, que algunos parámetros se toman la evidencia empírica y uno pone atención en los que considera que rigen la dinámica. Sí, exactamente. Ah, bien, gracias. No, pues todo muy bien, interesante. Espero que mis alumnos de ecuaciones vieran esta plática para que vean que las ecuaciones diferenciales son muy útiles. Sí. Hola Eduardo, pues muy buena plática. Y quisiera preguntarte qué tanto estas sobre todo últimas modelaciones que han hecho, si están más o menos congruentes con lo que se está observando en la realidad sobre resistencia. Bueno, es que estos modelos, por lo general, conservan la dinámica, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que hemos venido haciendo últimamente es, a medida que vamos profundizando, nos hemos dado cuenta que hay algunas respuestas funcionales que, según la teoría, son más apropiadas que otras. Sin embargo, digamos, a nivel biológico siempre se presentan como mínimo tres escenarios. Un escenario es en donde la infección es eliminada. Otro escenario es donde la infección persiste solo con bacterias resistentes. Y otro escenario en donde la infección coexiste con ambas poblaciones. Eso ya está clínicamente comprobado. Y estos modelos conservan esa dinámica, ese comportamiento cualitativo. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es ver cómo influencia una respuesta más adecuada en el modelo, si cambia la dinámica o si contribuye en algo. Entonces, por la pregunta que me hicieron hace un momento, la dinámica en un reactor es muy diferente a la dinámica en una caja Petri, porque el reactor siempre está suplementando de manera continua este sustrato y algunas veces hasta antibióticos y todo esto. Pero tratamos de meter eso en el modelo y bueno, y la dinámica se sigue comportando. Tiene levantada la mano Marcos.
Sí, hola Eduardo. Gracias por la plática, Eduardo. Tengo una pregunta un poco más, como general. Me está costando trabajo formularla, entonces, me disculpo si no queda muy claro. O sea, nos presentaste una serie de modelos y algunas preguntas que están relacionadas, que están llevando o que motivan los modelos con respecto al problema de la resistencia a antibióticos, pero a mí hay algo que no me ha quedado muy claro, no de tu presentación, sino en general de los problemas o de cómo ataca la comunidad que hace modelos este tipo de problemas, porque el problema de la resistencia a antibióticos es algo que va a seguir ocurriendo en la medida en la que sigamos utilizando los antibióticos que usamos, y eso no va a cambiar muy pronto a menos que haya un desarrollo de nuevas medicinas. Por un lado, podría ser útil hacer modelos para generar predicciones, para estar de alguna manera prevenidos en cuanto a la construcción de hospitales con nuevas características, o tal vez para, para alimentar de médicos especialistas en el área los hospitales con respecto a esas predicciones, o no sé con qué otro fin, ¿no? O sea, podremos tratar de poner varios fines aquí. Entonces, pero a mí me parece que el problema es un problema de biología que si no se ataca, que no tiene que ver con las poblaciones humanas en el sentido de que pues, las poblaciones humanas se van a seguir enfermando y van a seguir siendo hospederas de un proceso de regulación de transcripción y de otras cosas dentro de ellas en las cuales se genera la resistencia. Entonces, ¿cuáles son las preguntas principales que tú crees que deberíamos estar atacando? Porque en ese contexto, al menos, a mí me parece que pues, tal vez es una política como reactiva el asunto de modelar poblaciones de humanos para este asunto. Sí es importante porque la epidemiología es importante y es importante prevenir que muera menos gente, pero en realidad yo no veo mucha prevención allí. Yo lo que veo es más bien una reacción que no ataca el problema de fondo, como si hubiera una fuga de agua debajo de la calle y nada más ponemos más pavimento en la calle, pero no tapamos el tubo. Me gustaría saber si tú tienes alguna reflexión al respecto. Uy, sí, sí, sí. Te comento que tu pregunta, sí, todos nos hacemos esa pregunta y cuando vamos a trabajar en eso, es que, bueno, en primer lugar, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Y por eso es que ya estamos a puertas, es decir, el nivel con que ha crecido, aumentado la resistencia. Antes yo hablaba de resistencia antibiótica, ¿no? Y hoy en día, cuando ya leo, me doy cuenta que es resistencia antimicrobiana. Y es que no solo son los antibióticos los que están fallando, sino todos los medicamentos que tratamos de usar para controlar enfermedades producidas por microorganismos, como hongos, virus, bacterias, parásitos y todo lo que sea, ¿no? Y entonces, eso es un problema multifactorial. Y enfocarlo, o sea, lo que sabemos que tenemos un problema. Ahora, buscar la solución, pues lo único que yo te puedo decir es que hay que tratar de aportar desde todas las aristas, desde todas las áreas. Entonces, los médicos o los sanitarios ya se dieron de cuenta de que no solo desde la medicina o desde la biología se puede contribuir a este tipo de problemas. Entonces, cuando yo he participado en eventos de médicos de la Sociedad Europea de Medicina, y ahí veo médicos hablando de estas teorías, esta modelación matemática con mucho criterio. Entonces, ahí es donde yo creo que también ha contribuido considerablemente, porque abordar la solución, si tú hablas con una persona de salud pública, la solución, la propuesta que tienen ellos, pues desde mi punto de vista se queda corta, que enfoquémonos más que hay unas posturas que démosle ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? Démosle persinémonos como decimos acá en Colombia, persinémonos con los antibióticos y enfoquémonos a buscar otro tipo de medicamentos.
pero cuando hablamos de buscar otro tipo de medicamentos y si lo único que tenemos es antibióticos, pues si dejamos a un lado la búsqueda de nuevos antibióticos o antibióticos más efectivos, pues sinceramente vamos a enfrentar el problema vamos a enfrentar el problema sin esa base de los antibióticos. Pero vas a otras posturas que dicen encontrar otros medicamentos, es algo, es decir, hasta ahora es algo que no está en la, no está, digamos, en un horizonte muy cercano. Entonces, pues tampoco. Entonces, la combinación, entonces, lo que te quiero decir, no sé si me estoy dando a entender, lo que te quiero decir es que la complejidad de tu pregunta no tiene una respuesta concreta. Entonces, yo te puedo dar mi visión particular, pero yo que yo soy el menos indicado. Lo que sí sé es que, por ejemplo, está el caso de R. Levin. R. Levin trabaja mucho en resistencia antibiótica mediada por Plasmid. Y él es, yo no sé si es médico, pero es de salud, no es matemático, creo que es biólogo. Y sus trabajos han contribuido considerablemente a entender la dinámica de la resistencia mediada por plásmido. Y lo que yo entiendo es que lo que más le ha servido a él para resolver ese tipo de problemas ha sido más que la parte biológica, la cual es su área de investigación, es la parte donde él utiliza el modelamiento matemáticos. Pues yo leo los modelos de Levin y él mete una cantidad de parámetros que yo todavía no tengo la capacidad de comprender, pero el chiste es que a él sí le ha servido para dar soluciones a ese tipo de problemas. Entonces es más o menos eso. No te podría dar una respuesta adecuada porque me da miedo. Esto queda grabado y después quieren que Eduardo dijo eso y... ¿Sí me entiendes, Pablo? Jesús, adelante. Gracias. No me dan la palabra. Adelante, Jesús. La pregunta de Marco es muy Ay, interesante. Marco, perdón, es Marco, que disculpa, dije Pablo. Muy interesante. Y yo recuerdo haber visto algunos artículos cuando estábamos trabajando lo de la resistencia a la tuberculosis en el grupo. Artículos de virus contra virus, técnicas en donde lo que buscas tú es crear un modelo de competencia. Tienes aquí el bicho y le metes otro bicho. Ese bicho se come al bicho que te puso la enfermedad, se le acaba la comida y el que inyectaste también se acaba. Estas cosas se han estado haciendo y han funcionado. Yo vi una noticia de que había un hongo, un parásito en el bosque de Valle de Bravo y los insecticidas y eso no funcionaban y se estaba acabando el bosque. Entonces ciencias genómicas agarraron el problema y crearon un bicho genómico del mismo que tenían, lo rociaron y controlaron la epidemia, la mataron. O sea, le metieran al bicho, le metieron otro bicho generado con genómica y se acabó. Que no podríamos hacer eso también, agarrar técnicas de genómicas para inyectarte Mycobacterium de tuberculosis y compita con el otro, acabe con el otro y te cures. Uy, buena observación, profe, pero estas preguntas muy difíciles. Esas preguntas definitivamente son interdisciplinares. Para tratar de abordarlas tenemos que tener varias áreas ahí aportando desde su punto de vista y llegar a la mejor, porque yo definitivamente lo que sí sé es que
si abordamos el problema desde una manera aislada, desde una sola área, las respuestas a que lleguemos seguramente no son las más adecuadas. Por Sí, ejemplo, lo que usted dice, ahora lo están haciendo con Wolbachia, ¿no? A Wolbachia para analizar el problema del dengue. Dicen que es muy bueno, pero después estas consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias de ese método? Entonces, yo siempre tengo como mis reservas al dar una opinión sobre eso. Porque lo que tratamos de hacer acá, algo que también le podía haber dicho a Marco, y es que estos modelos contribuyen mucho al entendimiento de la dinámica, y si entendemos la dinámica, esto es un valor extradicional para que se puedan generar propiedades que puedan contribuir en la solución del problema. Adelante, Marco. Bueno, exactamente, más o menos eso es lo que estaba yo buscando un poco, ¿no? Porque tenemos aquí estudiantes de matemáticas aplicadas. A veces es difícil justificar el uso de las matemáticas en un problema tan complicado, ¿no? Por un lado. Y retomando un poco lo que decía Jesús, pero ya juntándolo con lo que acaba de decir Eduardo, tal vez el sabor de mi pregunta a lo mejor no salió lo suficiente, pero yo lo que estaba tratando de expresar es que si bien es cierto que es importante trabajar en áreas epidemiológicas y tal vez de interacciones del sistema inmune con las bacterias, etcétera, el hecho, desde mi punto de vista, es que es un problema más de carácter evolutivo. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la introducción de antibióticos para tratar a los pacientes desde, pues no sé, principios del siglo XX, fue introducir un elemento de forzamiento en la dinámica evolutiva de un montón de especies, ¿no? Nosotros quedamos en medio y lo que estamos viendo es el resultado de ese forzamiento, pero en respuesta, ¿no? O sea, las bacterias como gremio respondieron y después muchos microorganismos que ya no son bacterias también. Entonces, por un lado está eso, si hacemos otro forzamiento, o sea, pareciera ser que la dinámica perpetua en lo que otras especies nos devastan, sería introducir otros forzamientos evolutivos, como el que sugirió Jesús, que en ese sentido sería pues ahora tratar de poner a competir otras especies como a nuestro favor. Pero para mí, por ahí es donde va el problema realmente. Y lo otro no es que no me importe, no es que yo no considere que no sea que no se debe investigar, porque pues, la gente se muere y eso es importante. Pero en realidad a mí me parece que, que una cosa son de alguna manera los procedimientos basados desde una perspectiva clínica, médica, epidemiológica, y otra realmente sería tratar de entender estos problemas como acaba de apuntar Eduardo. En realidad lo que hay que hacer es tratar de ver cómo son los mecanismos, ¿no? Ahí es donde entran las mates, pero lo veo como un problema evolutivo fuerte que poco tiene que ver realmente con la epidemiología. La epidemiología es una consecuencia, ¿no? De en realidad una competencia evolutiva que nosotros mismos empezamos y nosotros mismos le picamos al avispero cuando empezamos a utilizar antibióticos. Nada más. Bueno, Marcos, te toca cerrar el seminario, si ya no hay preguntas. Pues sí, los estudiantes no van a hacer preguntas. Sería bueno que hicieran al menos alguna pregunta, no importa qué tan ingenua. Para eso son los seminarios, para preguntar. Tenemos una pregunta. Muy bien, adelante. Hola, buen día. Mi pregunta es, ¿a qué situaciones te enfrentaste al empezar a investigar?
Oh, bueno, muchas gracias. Cuando yo inicié en esta época, cuando inicié a estudiar esto, la primera dificultad que encontraba, bueno, dos dificultades. La primera, la obtención de datos. Y la segunda, pues la interacción entre las otras disciplinas. Es decir, cuando uno entra a trabajar estas áreas bastante aplicadas de la matemática y empieza a interactuar con la gente de salud pública, con la gente de los biólogos, pues se encuentra cierta resistencia, y sobre todo acá en Colombia, ¿no? Algo que yo siempre que coloco como ejemplo en México es que van, digamos, unos pasos adelante con respecto a esto de la biomatemática relacionado con Colombia, no sé, con otros los países, porque, por ejemplo, el evento que yo siempre que puedo voy, el encuentro de biomatemáticas, ahí veo que, por ejemplo, hay profesionales de diferentes áreas y todos presentan, digamos, sus trabajos con el mismo rigor y del área que sea, ¿no? Y todo en pro de la contribución a la solución de un problema. Acá en Colombia he tenido ese problema porque acá no tenemos digamos, por decir, digamos, los biólogos no tienen la formación, los biólogos teóricos no tienen la formación que tienen los biólogos teóricos, por lo menos lo que yo he visto allá en México, en el sentido de que son amigos de la matemática. No, acá lastimosamente he encontrado muy pocos casos. Digamos, realizado interacciones con bastantes biólogos, pero siempre ha sido esa la dificultad, porque ellos más que todo ven la matemática como que el matemático te ayuda a resolver el problema sin entender la parte matemática. Pero en México es muy diferente. Marco, adelante, la última pregunta, Sí. por favor. Bueno, más bien yo quería preguntar, a ver si había más preguntas de algún otro estudiante y si no hacer un comentario ya para cerrar, pero ¿no hay más preguntas de estudiantes? Tenemos una más. Yo tenía un par de dudas que al final creo que están bastante relacionadas, al menos, pero es justamente como de esta parte de resistencia de antibiótico, al menos a mi entender, pues en realidad tiene, aunque se trabaja mucho y las recomendaciones que se suelen dar son en el sentido más médico, especialmente en la administración de antibióticos, pues también hay factores como otras partes que también están afectando esto. Por ejemplo, también los antibióticos que son utilizados en procesos de agricultura e inclusive la misma ingeniería genética luego utiliza muchos plásmidos de resistencia como como control bueno, pues justo como control de si están esto causando efectos. Y entonces entiendo yo que el modelo que nos mostraron ahorita está como muy enfocado a y pues sí es una parte importante, pero no sé si haya una parte que pueda ser modificada como para tomar en cuenta estos otros procesos. Y por otro lado, pues, bueno, primero mejor eso ahorita, perdón. Ah, ok. No sé. No, sí. No, lo que tú dices es muy cierto. De hecho, la primera utilidad de los plásmidos fue en ingeniería genética, porque no eran plásmidos de resistencia, sino otro tipo de plásmidos. Y ellos han ayudado mucho, porque es que lo que les dije anteriormente, ¿no? Los plásmidos tienen la capacidad de replicarse de manera autónoma e independiente. Y lo otro es que ellos también tienen muchos procesos de control. Entonces, eso lo ha ayudado mucho en el área de ingeniería genética para utilizarlos para otro tipo de, lo que habló el profesor Jesús ahora. Genómica, utilizar mucho eso para abordar otro tipo de situaciones. Sin embargo, esto de los plásmidos de resistencia es relativamente nuevo. Creo que esto es de los años 60. O sea, tiene que 50 años, 60 años, que se dieron cuenta que eso existía y ahora lo que se sabe es que ellos son una de las principales fuentes de la adquisición de resistencia antibiótica. Entonces, a tu pregunta, yo más que modificar
el modelo, lo que yo siempre le digo a los estudiantes, es decir, entendamos el fenómeno biológico y veamos cuáles son las herramientas que más nos sirven para abordar el fenómeno. Yo me formé con esto de las ecuaciones diferenciales, pero ahora me doy de cuenta que hay algunos espacios donde la inteligencia artificial puede apoyar mucho en las dudas que yo tengo. Entonces, por eso es que queremos, digamos, abordar esto de la inteligencia artificial, porque, digamos, la pregunta que yo les decía al inicio, es la dinámica dentro de los hospedero y la dinámica in vitro realmente, o sea, ¿qué tanto refleja la dinámica in vitro de lo que pasa dentro del hospedero? Para mí eso no es tan claro. Y entonces tal vez esa pregunta puedo hablarla desde otros puntos de vista, otras herramientas. No sé si quedó clara la respuesta a tu pregunta. Creo, más o menos. Y la otra parte que quería preguntar, bueno, si todavía hay chance, perdón, pues a fin de cuentas, a partir del modelo, ¿habría alguna cosa que sugerirías que de la forma en la cual deberíamos de tratar a los pacientes? Quiero decir, ¿hay algo que dirías que deberíamos de hacer diferente para evitar, o que una recomendación que digas a partir de los resultados que obtuviste con tu modelo? Bueno, sí, que contribuya. Bueno, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, más que el paciente, bueno, sí, por ejemplo, mira, un resultado clásico que siempre sale en esos modelos es que si uno se infecta con bacterias resistentes, pero si estas no presentan capacidad para reproducirse, entonces la infección es controlada o eliminada. Eso lo refleja el modelo y además se ha reflejado empíricamente. Entonces, para mí, una respuesta muy sencilla es que los esfuerzos deberían ir enfocados a evitar que las bacterias se reproduzcan, más que a eliminarlas. ¿Sí me entiendes? Es decir, que si tú tienes una carga bacteriana, entonces muchos de los antibióticos que son bactericidas van enfocados a eliminar esa carga bacteriana. Por lo que está diciendo este modelo es que si usted elimina la capacidad para que esas bacterias se reproduzcan, su cuerpo va a tener la capacidad. Si usted tiene un sistema inmune, digamos, autosuficiente, su sistema inmune va a ser capaz de eliminar esa ¿cómo se llama? Esa infección. Pero bueno, eso no es mío, eso realmente es de un evento al que fui el año pasado. Pero esa es una conclusión muy interesante. ¿Sí quedó claro? Sí, está bueno, gracias. Sí, entonces, por ejemplo, en tuberculosis, mira, en tuberculosis el cóctel de antibióticos normal son 3 antibióticos bactericidas que van a tratar de matar la bacteria y un antibiótico bacteriostático que va a inhibir el crecimiento de esa bacteria. Entonces, para la tuberculosis, con todo lo que dicen ahora, pues sería más práctico de hecho, a nivel de inmunológico es más práctico que pudieran encontrar un cóctel que tratara de inhibir el crecimiento de esas bacterias, que ya los hay porque ya tienen muchas líneas, ¿no? Pero pues que como que no ha funcionado muy bien. Bueno, pues yo nada más quería cerrar con un comentario, si no hay más preguntas. Yo quiero felicitar a Eduardo porque eso que acaba de mencionar, bueno, no lo acaba de mencionar, es que mencionó hace algunos minutos de trabajar con modelos matemáticos en problemas que involucran biología o peor, que involucran alguna experiencia con gente de clínica. A veces puede resultar ser bastante difícil por las interacciones, como bien dijo él. Y al menos yo, y sé que muchos colegas acá en México tenemos la queja, pensamos que en México es muy difícil hacerlo. Entonces, si escucho de él, que además él piensa que en México está bien, pues es todavía más heroica su labor. O sea, en realidad,
Hay otros países en donde se hace mucho más esto de trabajar tratando de entrarle desde un punto de vista teórico a un problema clínico, un problema biológico, un problema epidemiológico, y la interacción está mucho más cimentada y además hasta reglamentada de alguna manera, y es un poquito más interdisciplinario el acercamiento. Y en cambio, cuando es muy cerrado el círculo en el que uno trata de insertarse y trata de obtener datos, y como es, por ejemplo, el círculo de, no sé, salud en México, el equivalente en Colombia, pues eso hace un poco más difícil la labor. Y entonces la perseverancia de gente como Eduardo es importante para que se siga promoviendo esta cultura de tratar de tomar decisiones basadas en información cuantitativa y de tratar de vislumbrar mecanismos a partir de planteamientos teóricos, aparte de los planteamientos de los modelos experimentales que siguen siendo modelos, es importantísimo. Entonces, pues muchas gracias, Eduardo, porque lo que estás haciendo es un muy buen ejemplo de lo que nos gustaría que hicieran algunos de nuestros estudiantes, a los que les guste la cuestión de la biología, ¿no? A los que les gusten las otras cosas, pues entonces habrá que encontrar el paralelo. Entonces, muchas gracias por tu plática. No, Por el gracias a trabajo. ustedes por la invitación y como siempre es un placer inmenso compartir, como digo, mi alma mater, Puma, a morir. Pues con esto cerramos el seminario. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego.